Valores y disvalores, más allá de la batalla electoral. Bienvenidos a Hora Clave. Ya está Elisa Carrió con nosotros. Bienvenida, Elisa. Ya hablamos en un minutito. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, Pablo, muy bien. Esteban, Pablo, bienvenidos. gracias por la invitación. Yo hablaba con Mauricio Macri, le contaba de qué se iba a tratar este minuto de lo que el Comipaz había elaborado. Y justo llegamos al aire y te interrumpí con una anécdota que me parecía formidable. A ver, No me gusta esa anécdota. ¿no te gusta esa anécdota? No, prefiero no porque no es verdad. No. Yo creo que los argentinos, por naturaleza, no somos ni mentirosos, ni corruptos. Yo creo que ha habido un sistema que ha empujado en esa dirección, ¿no? Yendo a lo que vos hablabas, ¿no? Como una viveza criolla mal entendida, donde todo siempre se basó en que el que va por el atajo saca ventaja. Y al final, cuando vos ves la Argentina en varias décadas, se suma cero, porque justamente no se apostó a crear un sistema donde con el esfuerzo, con la trayectoria, uno llega al lugar. Entonces creo que tenemos que ir en esa Argentina, tenemos que volver a esta Argentina que nuestros abuelos cimentaron sobre la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la tarea, del entusiasmo por hacer, ¿no? Creo que, y no esta cosa de la vivada que tiene que ver también con la inflación, que es más importante cuándo cobrás y cuándo pagás que realizar una tarea bien. Creo que yo soy optimista de que el 10 de diciembre comience una etapa en la Argentina donde finalmente vamos a capitalizar todos estos aprendizajes erráticos que hemos tenido, donde nos vamos a poner a construir una Argentina basada en estos valores que predicabas recién vos, que son los que valen, son los que valen. Nosotros necesitamos tener una sociedad en la cual todo ese talento que uno descubre, ¿no? Porque yo he visitado mucha gente durante estos años que me invitaron vía Facebook, y eran historias apasionantes, de gente que se reinventó 2 o 3 veces en la vida, cambió de provincia, cambió de trabajo, y con talentos múltiples. Y vos ves que esa persona al final hizo todo ese camino para sobrevivir. Entonces, todo ese talento que los argentinos hemos tenido lo hemos empleado por estos ciclos erráticos de crisis, mejora, en solamente sobrevivir. En vez de construir un país con oportunidades para todos, sin violencia, sin narcos. Déjame, Mauricio, que te haga una pregunta bien personal. Sí. ¿Sentís que te has reinventado en este punto? Hijo de empresario, por lo tanto, liberal. Yo te pongo las etiquetas, que sabes mejor que yo, que tenés, claro, que arrastrás. Sí. Hijo de empresario, liberal, poco conocimiento de la pobreza, de la gente pobre, de la carestía. De la calle. De la calle, nene de papá, te habrán dicho de todo, te han escrito de todo. Y más. Por ser benévolo en esto. ¿Sentís que has logrado, no cambiar la imagen, porque eso sería a lo mejor el buen oficio de un marketinero? ¿Te has reconvertido? Digamos, ¿sentís que te has reinventado? Porque tal vez ese fue tu destino, digamos, no tal vez, ese fue tu destino, ser el hijo de un importantísimo empresario de la República Argentina. Pero también después te reinventaste, por ejemplo, cuando fuiste presidente de Boca. Sí, claramente. Yo creo que hubo un momento bisagra en mi vida, que fue el secuestro. Ese momento en el cual empezó 14 días que yo no sabía si iba a vivir o no, y toda esa experiencia tan traumática, tan horrible, que no se la deseo a nadie, finalmente me conectó con otra realidad, me conectó con que yo tenía que buscar mi destino, tenía que buscar mi camino. Y ahí salí de lo que significaba la comodidad familiar, la protección. El deber ser. Lo que mi padre tenía diseñado para mí, y fui a buscar mi propio lugar en el mundo. Y bueno, ahí con Boca y la pasión por el fútbol descubrí el servicio público. Empecé a sentir que no tenía sentido volver a hacer lo que hacía antes y había tantas cosas por resolver en la Argentina. Y bueno, y ahí empecé lo que para muchos parecía imposible, porque todo el mundo decía que era imposible que hagamos un partido de cero, que ganemos en la capital, la segunda vuelta no lo van a lograr, bueno, la primera vez perdimos, la segunda tenazmente lo logramos, que pudiésemos reelegir, que era imposible armar un partido a nivel nacional, que era imposible tener una presencia en la provincia de Buenos Aires. Hoy María Eugenia Vidal es la esperanza para que la provincia no caiga en manos de Aníbal Fernández, que era imposible que hagamos un espacio más amplio y que sumemos, es que imposible que me lleve bien con la maravillosa
Lilita Carrió, y hoy es maravillosa la relación que tenemos y la confianza crece y el afecto, y creo que hay muchos imposibles. Ahora, el último imposible que falta, el anteúltimo. El anteúltimo es que es imposible que el PJ, el kirchnerismo pierda, pues son todos poderosos. Son los dueños del Estado. Ellos hacen lo que quieren y fijan las redes, hacen trampa y te mienten. Y yo digo que va a pasar. Y el último imposible es que la Argentina se ponga de pie, empiece a crecer, nos empecemos a escuchar, a dialogar, a construir, y que la gente pueda saber que si se esfuerza, si trabaja, es como subir una escalera mecánica. Y la escalera mecánica, si haces las cosas bien, te lleva, que un día vos tenés una familia bien formada, ahorraste, tenés tu casa propia, ayudaste a tus hijos en sus primeros pasos, tus hijos crecen cerca tuyo. Una sociedad pujante, normal, ¿no? Gabriela decía el otro día algo que me encantó, que nunca había escuchado, que cuando los canadienses declararon su independencia, dijeron nuestro modelo es la Argentina. ¿Qué pasó? Ahora nosotros decimos, tenemos que tomar ese modelo. Con, a ver Cadena, si 3, hacemos, ¿no? con Cadena 3 en 2007, Mario Pereira, quien conoces por supuesto mucho. Gran Mario Pereira, un maestro. Nos envió a Miguel Clariá a Australia, a mí a Canadá. Sí. Y la consigna en el año 2007, y eso le reconozco a la radio, fue ¿por qué ellos sí, nosotros no? Y estuve en Toronto y en Vancouver, Miguel estuvo en Sydney, después estuvo en Nueva Zelanda, explorando eso durante una semana. Y ahí descubrí efectivamente eso, ¿no? Que, instituciones y educación. Sí, porque ¿sabés con qué nos corrían? Con que era el tema del determinismo anglosajón. Como ellos fueron colonizados por anglosajones, nosotros no teníamos nada que hacer. Y yo ahí descubrí una cosa, que me acuerdo que se lo discutí a Labaña en el año 2007, y lo habré conversado con Lilita también cuando fue candidata a presidenta. Los canadienses hoy, además de por su idiosincrasia, definen el tipo de país por el presupuesto. Un 1% en armamento, 1% para las Fuerzas Armadas, 13%, 14% para educación. Esteban, ¿así se puede definir una sociedad hoy? Sin lugar a dudas. Yo creo, estoy convencido además, que tanto Australia como Canadá, países que conozco, que tengo la suerte de conocer, tienen una enorme inmigración latina. Así que no es excusa. ¿Cuál es el segundo idioma que es el primero en Canadá? El francés. Por lo tanto, no es excusa. La única excusa es la que nos quieren hacer creer. Como dice Mauricio, el día que nos demos cuenta que lo que nos dice que es el techo es el piso de la Argentina, ahí no vamos a parar. El tema es que todavía ese paso, ese que va, yo estoy convencido, porque lo hablamos también antes de empezar el programa, lo que ves es en todos lados. Yo tengo la suerte ahora de estar recorriendo mucho el país y hablar con docentes. El potencial que tenés ahí para hacer un sistema educativo de primerísimo nivel es enorme. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir hablando y a la vuelta quiero 2 o 3 medidas clave, como las que han estado presentando en estas últimas horas, para demostrarnos que eso es posible. Y Mauricio, te dejo la pregunta planteada. Todo el mundo te está diciendo... ¿Te parece un maestro? Nos da tarea. Sí, le dejo la tarea para que encima changüí, como decían allá, para que la piense. Si hubieras arreglado con Massa, hoy no se hablaba de la victoria posible del oficialismo. Yo voy a dar una respuesta, pero va a ser mejor la que te va a dar la doctora Carrió cuando le toque a ella, seguro. Pausa. Bien, 3 medidas, Esteban. Maestros, como dice Mauricio, cuidados, respetados y bien pagos. Hoy tenés provincias donde hay un 30% de diferencia. La semana pasada estuve en el Chaco, 38 días de paro, Pablo. Este año, el año pasado 56. Imagínate ser un padre, una madre en el Chaco y ver que tu hijo perdió medio año en 2 años. Basta de eso. Vas a tener un presidente, un ministro de Educación que va a cuidar a los maestros, que va a garantizar que en todo el país haya un salario que le garantice a todos los maestros un acceso, Cuidarlos en todos los sentidos. En todos los sentidos. Inclusive un proyecto de ley que estamos sacando en la ciudad, que es agravar la pena de la agresión contra el maestro. Si el maestro es la persona más importante que hay en la sociedad, como creemos nosotros en Cambiemos, entonces tenemos que cuidarlo distinto. Y vamos a presentar un proyecto de ley para hacer lo mismo en el Código Penal. Pero además hay que entrenarlos bien,
y hay que formarlos bien. Vamos a trabajar muy encima Y después hay que exigirles. de la formación docente para mejorarla. Hay 1.300 institutos, muy buenos maestros, que además vamos a evaluar, como también lo hacemos en la ciudad. Esto después lo dejo para el final. Segunda medida, los chicos a la escuela a los 3 años. Jardines de infantes para todos. La mayor diferencia que hay hoy es el acceso a la educación inicial. En la Ciudad de Buenos Aires, desde los 3 años en adelante, eso tiene que ser en todo el país. 638.000 niños y niñas de 3 a 5 años que no van a la escuela. Pregunta, ¿eso lo haces con el mismo presupuesto? Porque si hay algo que se reconoce es No que es un tema la de inversión educativa fue importante. No es un tema de plata. Por eso decimos que lo podemos hacer, porque no es un tema de plata. Es mentira que es un tema de plata, no hay un problema de recursos. Pero además, quiero marcar esto. En la provincia de Buenos Aires hay 185.000 niños de 3 a 5 años que no están en la escuela. Cuando María Eugenia dice que va a construir los 900 jardines infantes y nosotros decimos que vamos a construir el total de los 3.000, es porque sabemos y estudiamos lo que falta, porque sabemos además que los padres y las madres quieren llevar a sus hijos a la escuela a los 3 años y no tienen dónde. Los vamos a acompañar en escuelas que tengan computadoras de primer grado, conectadas a internet. Hoy con la tecnología celular es muy fácil hacerlo. Lo hicieron en países, en todo el mundo, lo podemos hacer nosotros. Y que aseguremos todos tenemos que asegurar que los chicos terminen el secundario. También Hoy en la evaluando. provincia de Buenos Aires tenés a la mitad que no termina. Más de la mitad. El programa es más de la mitad. Porque que termine en tiempo y forma. En la Argentina menos del 40%, menos de 4 de cada 10 chicos terminan en tiempo y forma el secundario. Si contás la calidad educativa, menos todavía, porque la mitad no comprende textos. Entonces, segunda medida, a los 3 años a la escuela, salís a los 18. 15 años de educación de calidad. Esto tiene un tremendo impacto en lo que vos decías. Cuando vos hablabas de valor o disvalor, para mí era educación y no educación. Cuando vos hablás de corrupción y no corrupción, para mí es educación o no educación. La educación es todo. Por eso Mauricio dice... Está bien, sería muy fino, ¿no? Pero vos también podés mal educar. Vos podés darle educación, pero si haces una educación para el adoctrinamiento, ¿no? Es una chicanita, no es educación. Mal educar no es educación. Te lo venden en la propaganda. Lo que yo sí te diferencio... Te venden las escuelas construidas. Pablo, eso es inclusión. Ellos hablan de inclusión, ¿viste? Que no hablan de educación. Que queremos incluir. Incluir es para ellos amontonar chicos en las escuelas. No es eso lo que hay. Que todos pasen. Claro, eso no educa. Eso. La mediocridad es de vuelta a hablar del techo. ¿Cuál es el techo y cuál es el piso? ¿Y cómo haces, Mauricio, para elevar? La tercera. Sí, perdón. Evaluar. Porque eso como vamos a... yo quiero que la gente sepa que yo soy el ministro de Educación y me venga a pedir a mí la calidad educativa, que me exija a mí calidad educativa. Porque el responsable de que la educación sea igual en todo el país es el ministro de Educación Nacional. El responsable de que no haya 38 días de paro en el Chaco es el ministro de Educación Nacional. Yo voy a ser ese ministro. Un ministro que además, conociéndolo a Mauricio, va a tener los ojos de Mauricio permanentes porque sabemos que nada de lo que hagamos en ninguna otra materia sirvió si no mejoramos la calidad educativa. Porque, ¿sabes qué? El próximo gobierno no va a tener una sociedad formada y educada para seguir las políticas. ¿Cómo hacer para elevarle la exigencia a la política? Digamos, a la propia construcción política. ¿Cómo haces? Porque... Con una reforma también que estamos proponiendo, transparentando el sistema electoral, boleta única electrónica o la mejor tecnología, porque la evolución, por ahí dentro de 2 años hay algo mejor. Un sistema electoral con fechas únicas. Este mamarracho del 2015, vivimos de elecciones. El tiempo es uno. Si estás de campaña, no te ocupás de resolver los problemas de la gente. Nosotros estamos acá para no estar de campaña. Entonces, todas las elecciones un solo día, no más reelecciones indefinidas, no más feudos. Y una política que respete la independencia de la justicia, la no impunidad. La justicia tiene que tener su policía judicial, para en estos temas de que quien allana, albicen al político lo van a allanar, que la justicia tenga la ley del arrepentido, que ha sido muy buena para romper entramados generales, la no prescripción de los delitos de corrupción. Todo eso tiene que estar en la cancha. Y un Estado que vuelva a ser una estructura al servicio de la gente, no un aguantadero de la cámpora, donde la carrera, el concurso sea lo que vale. En la Ciudad de Buenos Aires le dimos 147.000 cursos de capacitación estos años a los trabajadores. Eso los mejoró, los elevó, por eso tenemos un mejor servicio. Por eso también aprendieron a manejar la tecnología, para hacer los trámites a distancia. Mauricio, yo escuché una publicidad tuya que plantea lo que no vas a hacer. No les vas a quitar las ayudas sociales. Hoy leía que promueven un ingreso universal para la vejez. Exactamente.
Ese es el miedo de mucha gente. Mauricio Macri sube que no es el y miedo, nos quita es lo todos que los pregona, privilegios. lo que pregona el gobierno en todos lados. El gobierno vive mintiendo, porque es su política, y lo que busca es, como ya nos genera esperanza. Está bien, el gobierno Nadie miente, se pero vos entusiasma, sentís busca que- generar miedo sobre nosotros. vos sentís y en que- Cambiemos, todos compartimos la idea de que no le venimos a sacar nada a nadie. Y además, le vamos a generar la oportunidad de trabajar. Mi tarea como presidente es poner el país en marcha y generar trabajo en todas las economías regionales, para que la gente pueda vivir donde nació, que ningún bien. joven más se vaya a Río Cuarto, de la Mauricio. Burach, porque no hay trabajo. Todo muy bien, pero... Te hablo de Córdoba para tocarte el corazón. No, ya sé, pero las fiestas se pagan. Y también, aunque le decís a la gente, y no le vas a dar malas noticias a la gente, pero también el argentino está acostumbrado de que las fiestas nunca las pagamos. Entonces, hay una economía absolutamente desajustada, ¿no? Sí, señor. Y jugamos a las escondidas para saber qué va a pasar el 11 de diciembre en materia económica, un banco central vaciado. Pelado, como digo yo. Y bueno. Pelado va a quedar. ¿Y quién paga todo eso? ¿Y cómo vas a hacer para equilibrar sin costo social la economía del país? Porque el desafío es a expandir la economía, hacer crecer la economía. Y lo que hay que clarificar es dónde estamos parados. Hay que decir la verdad. Gobernar es decir la verdad. En las cosas que no voy a hacer, también digo que no voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con la pobreza, ni con nada, porque la fuerza que mueve una sociedad, ese torrente que se genera en un momento dado, es cuando se genera algo que es mágico, que se llama confianza. Y estamos donde estamos, con el país parado, porque este gobierno destruyó la confianza en base a mentir sistemáticamente, que durante un tiempo funcionó, como dice el refrán. Un tiempo podés engañar a alguna gente, pero todo el tiempo, a tanta gente no la podés engañar. Entonces hoy, los primeros que no creen en este gobierno no son los otros países, es el propio argentino. Sin embargo, el oficialismo con Daniel Scioli aún mantiene 38, 39, 40, 41. La verdad que los encuestadores están un poco desorientados, pero mantiene 38 yendo para abajo. Bueno, pero mantiene una buena porción. Lo mismo que sacó Duhalde aquella vez cuando venía de un desgaste enorme de un gobierno de Menem. Los oficialismos tienen fuerza, reparten, generan situaciones, tienen capacidad, bueno, aparte cuando abusás del Estado como hacen ellos, con esta propaganda abusiva, el fútbol para todos, si se miente la cantidad de escuelas, la cantidad de viviendas, en las obras, inaugurar hospitales, que leía que inaugurar un hospital que no va a funcionar por los próximos 8 meses, como mínimo, el Balestrini hoy no funciona. Lo inauguraron hace 3 veces en los últimos 5 años o 4 años y no funcionan. No hay médicos. Como los UPA, que tampoco tienen médicos. Sí. Pablo, ese es el costo. Porque creer que ya no pagamos esto es un error. 14 millones de pobres los están pagando. O sea, los maestros que no están cobrando salario lo están pagando a eso. La inflación del 30% es pagar la fiesta. No creamos que no pagan los costos. jubilados, Claro. siempre son los más perjudicados los jubilados. Cuando Mauricio dice estamos seguros que podemos, es porque estamos seguros que como ya se pagó eso, ahora tenemos un momento de expansión. Lo que pasa es que falta la confianza. ¿Sentís que el camino que optaron por no aliarse a Massa es el correcto? Esta construcción tiene una coherencia. Es gente que no fue protagonista estos 25 años, gente que cree en un cambio profundo, que es mucho más que un modelo económico. Acá estamos discutiendo otra forma de pensar, otra forma de comunicarnos, otra forma de hacer. En el fondo es más que un cambio político, es otra forma de vivir la sociedad. Yo quiero escucharte, dialogar. Cuando vos hagas una crítica, no te va a llamar nadie de Cambiemos para decirte, Pablo Rossi, te vamos a sacar los auspicios, te la vas a pasar mal. No, vamos a convivir como corresponde. Y en el disenso vamos a buscar una idea superadora que nos ayude a todos. Esto es lo que queremos. Yo alguna vez dije, hablando del caso Niembro, que vos no vas a tener, si sos presidente, ni un 678, espero que no lo intentes armar. Ni un 678, ni un 876, ni propagandistas a sueldo. Por eso aprendieron la lección del caso Niembro. ¿Te das cuenta que no se te va a perdonar ninguna? Nada. Y, insisto, eso es solamente una denuncia, ¿eh? O sea, que en la denuncia llevaron los papeles, nosotros decimos está todo en orden. Básicamente se compraron segundos. Pero, a ver, tarifa independientemente, saquemos, ¿cuál va a ser tu actitud si de pronto hay un funcionario tuyo denunciado con cierta rigurosidad en la denuncia, por supuesto? Primero, la actitud que hemos tenido ahora, llevar los papeles nosotros al juez, no decir que el juez es destituyente, que es opositor. No, vamos al juez, le llevamos los papeles. Y si yo
compruebo o el juez comprueba que ha habido un hecho ilícito, soy el primero en rajarlo. Mi compromiso, Pablo, es con la gente. Yo vengo acá y pongo todo lo que tengo de mí. Todos tienen siempre el compromiso con la gente, Mauricio. No, pues yo lo tengo de verdad. Yo vengo, todo lo que he hecho en Boca 12 años, en la ciudad 8 años, tiene que ver con hacer lo que pienso que es mejor para aquellos que han confiado en mí. Y eso es lo que me va a mover. Voy a convocar la mejor gente que se encuentra en la Argentina para llevar a cabo la tarea, independientemente de la militancia política, y muchos van a ser gente que nunca ha participado en política. ¿Sabés dónde creo que se va a demostrar la capacidad de un líder político? Si es que hay segunda vuelta y ustedes, ya hablo del grupo político, puede tener la inteligencia para convocar al resto de los opositores. Bueno, yo quiero decirte, porque ya me debes de estar por rajar, que yo quiero transmitir el mensaje. Primero, que el 25 de octubre se define mucho más que los próximos 4 años. Se define realmente por ahí tal vez muchos años hacia adelante y la oportunidad de cambiar, de realmente construir esa Argentina que soñamos, que no va a ser de un día para el otro. Yo siempre digo, magos, vayan a Las Vegas a buscar a Copperfield. Lo que yo voy a aportar es un liderazgo sano, constructivo, que convoque a los mejores a trabajar para la gente, no para nosotros, para la gente, con el estado del servicio de la gente. Y yo creo que se puede, frente a un gobierno que nos quiere decir que 1 de cada 3 argentinos en la pobreza y el narcotráfico llenando de miedo el país, es normal, esto es lo mejor que podemos vivir. Y además nosotros ya ganamos porque somos los dueños de la pelota. Es mentira, que esta es la Argentina que nos merecemos mucho mejor, vivir mucho mejor. Y además es mentira que ganaron. Y la realidad es que aquellos que preguntan con miedo, ¿qué va a pasar el 25? En vez de preguntarse qué va a pasar, preguntémonos qué vamos a hacer el 25, porque nosotros tenemos el voto y cambiemos una construcción seria, coherente, de 10 años, por parte de un partido que arrancó post-2001 y que fue sumando y que hoy representa algo mucho más importante, porque incluye a la doctora Carrió y la coalición cívica, con toda la tenacidad y el testimonio que ha significado su batalla. Y el Partido Radical de 100 años. Y mucha gente que nunca había hecho política. Y a los docentes que esperamos que quieren una educación pública de calidad, y a los sindicatos que están desesperados porque haya trabajo para su gente. ¿Viste? A todos. Yo espero, y también a los peronistas que no se sienten identificados con el kirchnerismo, a todos les abrimos la puerta. Y cambiemos. Pablo está listo para poner el país en marcha. Y eso se define el 25. Y en la provincia no hay segunda vuelta. Es María Eugenia o Aníbal Fernández. La inteligencia para acordar políticas de Estado después del 10 de diciembre. El 11 de diciembre, y acá está de testigo la doctora Carrió, vamos a convocar a todos los que participaron en la elección y vamos a decirles, ustedes dijeron en su campaña que había que luchar contra el narcotráfico. Bueno, estas medidas proponemos, queremos que sean políticas de Estado. Ustedes dijeron que... ¿Sos capaz de tomar medidas que hayan propuesto otros? Absolutamente. Absolutamente, las mejores medidas. Porque de eso se trata la negociación generalmente en un balotaje, no de alianzas políticas, sino ya de cosas programáticas. Pero Pablo, no para lograr transar con ese tipo, sino porque es mejor para la gente. Obvio. Obviamente, hay que buscar lo mejor para la gente. El mundo está complicado. Nadie la tiene fácil, ni los chinos, ni los brasileños, ni los europeos, ni los americanos. Entonces lo que tenemos que tener nosotros como actitud es la de humildad. Es la de escuchar a los que saben en cada tema, que por suerte hay todavía mucha inteligencia en este país. Pero uno que gobierna tiene que reconocerse falible y llamar y escuchar y tratar de acertar, porque cada vez que te equivocás, pasa lo que le pasó a la presidenta, que se encerró y no escuchó. Y hoy en la Argentina hay muchos más pobres que lo que había hace 8 años. Entonces ella se equivocó y nunca quiso rectificar. Y eso es lo que hay que evitar en nuestro país. Gracias. Gracias a vos. Y mucha suerte. Gracias, Esteban. Éxito se dice, no suerte. Éxito.